El artículo tercero constitucional garantiza el derecho a la educación de toda persona, con el fin de fomentar el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos, y la conciencia de la solidaridad internacional. En el artículo encontraremos lo siguiente: derecho a recibir educación, refiriéndose a que la educación no solo debe ser obligatoria para los jóvenes. Tener una educación de calidad es un derecho que cada niño, niña, mujer y hombre tiene con el objetivo de un sano desarrollo. Educación básica y obligatoria. La educación básica o formal es la más importante, ya que es donde un individuo adquiere los conocimientos elementales, los cuales profundizará su sentido intelectual y racional conforme vaya creciendo y formándose. Se llama formal porque está organizada en etapas con objetivos claros. Por ejemplo, la etapa de alfabetización es donde aprendemos a leer y escribir. Además, la educación media superior, bachillerato preparatorio, será obligatoria con el objetivo de enseñar las habilidades académicas necesarias para entrar a la educación superior. Educación laica, libre de doctrina religiosa. La educación formal es laica cuando carece de índole religioso, pero eso no significa que la educación laica esté en contra de los valores religiosos o partidaria de una postura atea. Criterios orientadores. Esto significa a que contribuirá a la mejora de la convivencia humana, con el objetivo de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de la fraternidad e igualdad de derechos entre todos, y será de calidad en base al mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Además, se menciona a los agentes fundamentales del proceso educativo, las maestras y maestros. Es reconocida su contribución a la transformación social, por lo tanto tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, además de una educación gratuita y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Este sistema será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, determinar indicadores para una mejora continua de la educación, establecer criterios valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar y los resultados de aprendizaje, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y las entidades federativas, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos en cuanto a la educación inicial, básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Ley General de Educación. El objetivo de la Ley General de Educación es regular la educación que imparten el Estado-Federación, entidades federativas, municipios, así como organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ley General de Educación. El objetivo de la Ley General de Educación La Ley de Educación consta de 181 artículos y 11 títulos. Los 11 títulos son el primero, Derecho a la Educación; el segundo, de la nueva Escuela Mexicana; tercero, del Sistema Educativo Nacional; cuarto, de la revalorización de los maestros y maestras; quinto, de los planteles educativos; sexto, de la mejora continua de la educación;
séptimo del federalismo educativo, octavo del financiamiento de la educación, noveno de la corresponsabilidad social del proceso educativo, décimo de los consejos de participación escolar y decimoprimero de la educación impartida por los particulares. Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. En el primer apartado nos habla sobre las disposiciones generales. Habla sobre el derecho que tienen los padres de poder garantizar la educación y enseñanza de sus hijos de acuerdo con las convicciones y los lineamientos establecidos en la Constitución Política del Estado. También nos habla sobre la creación de centros docentes que van dentro del respeto de los principios democráticos. Nos dice que toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo estatal, con tan solo satisfacer los requisitos que las disposiciones generales aplicables establezcan. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de la educación se comprende por distintos términos, como por ejemplo, el Estado es el encargado de impartir educación de calidad a todos los niveles de todas las entidades para que se garantice el logro de aprendizajes. Asimismo, es obligación de los padres hacer que sus hijos tengan educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Nos dice que la educación que el municipio y el Estado impartan debe ser laica, lo que quiere decir que debe ser ajena a alguna doctrina religiosa. La educación debe ser gratuita. El Estado no establece cuotas a los servicios de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. El Estado debe asegurar que los recursos didácticos sean suficientes para el apoyo a los educandos. Donaciones o cuotas voluntarias para la educación no serán atendidas como contraprestación del servicio educativo, ni como de carácter obligatorio. No pueden condicionar los servicios educativos por el pago de una contraprestación. También dice que se propicia la formación humana en los educandos, se promueven los valores humanos y éticos y sociales para formar una convivencia social armónica y crear una entidad nacional, fomentar en la educación la investigación crítica para poder crear conocimientos científicos y culturales. También se trata de fortalecer la conciencia de soberanía y nacionalidad con el aprecio por la historia y el respeto a los símbolos patrios y valoración de las tradiciones. Se quiere inculcar la práctica de la democracia como una forma de gobierno que fortalecerá y facilitará la convivencia social. Así, se puede crear la participación de todos en el desarrollo político, económico, social y cultural del Estado. Capítulo 2, que habla sobre el federalismo educativo. En su sección primera nos dice que sobre las obligaciones y derechos que los docentes tienen, como por ejemplo difundir la educación abierta a través de los medios de comunicación para que estos puedan ayudar al logro de los aprendizajes. Por otro lado, algún representante de alguna institución deberá presentar informes sobre los recursos destinados a las escuelas públicas. Se diseñarán instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la calidad educativa, como es el fomento por las lecturas, impulsar el ámbito de las competencias nacionales e internacionales y ofrecer a los docentes capacitaciones y actualizaciones de superación profesional. En la sección segunda nos hablará sobre las distribuciones y obligaciones de los ayuntamientos. Dice que la autoridad educativa municipal podrá prestar sus servicios educativos de cualquier tipo o modalidad sin perjuicios o concurrencias de la SEP.
El Estado promoverá la participación directa del municipio para dar mantenimiento y proveer equipo básico a las escuelas públicas, municipales y estatales. Las autoridades educativas municipales tienen como atribuciones y obligaciones el organizar y hacer funcionar consejos municipales de participación social en la educación, así como de cooperar con el gobierno del Estado y la autoridad educativa local en el mantenimiento económico necesario para la institución, pero no solo económicos, sino también en el ámbito de la salud. En la sección tercera nos hablará sobre los servicios educativos. Dice que de acuerdo con la normatividad educativa federal y estatal vigentes del servicio educativo de cualquier tipo, nivel o modalidad serán proporcionados de acuerdo con las necesidades nacionales y regionales. Las autoridades educativas serán encargadas permanentemente de revisar disposiciones, trámites y procedimientos con el fin de simplificar y reducir las cargas administrativas de directores, supervisores y docentes de los diferentes tipos con el fin de alcanzar una prestación de servicio educativo eficiente. Las instituciones del sistema educativo estatal podrán expedir certificados de cualquier tipo solo si se han concluido los estudios de conformidad con los planes y programas correspondientes y aprobados por la autoridad educativa local. La sección cuarta habla sobre el financiamiento de la educación. Dice que el gobierno estatal, en apoyo con el Ejecutivo Federal, los gobiernos municipales y lo establecido en las leyes respectivas de ingresos, presupuestos, de egresos y la demás normatividad aplicable, concurrirá en el financiamiento educativo e invertirán en recursos económicos que sean favorables para el funcionamiento adecuado de los servicios educativos públicos en educación básica y media superior del Estado. El recurso financiero debe ser publicado su uso del periódico oficial del gobierno del Estado y el diario de mayor circulación en la entidad. Quiere decir que todo el recurso financiero que se destine a las escuelas debe ser publicado en los periódicos oficiales o de mayor concurrencia de la misma entidad. Esto con el fin de dar a conocer en dónde se están implementando este tipo de recursos. Dice que en caso de que los recursos federales, estatales o municipales sean utilizados para fines distintos, se aplicarán sanciones administrativas y civiles. Viene el capítulo 3, y igual trae su sección en la cual nos habla sobre la equidad en la educación. Dice que dentro de la competencia, la autoridad educativa local tomará medidas para hacer válido el derecho de tener una educación de calidad que tiene todo habitante del Estado, así como de oportunidades de acceso, permanencia y egreso de los servicios educativos. La autoridad educativa local y municipal, en el ámbito de sus competencias y participación, que en términos de la Ley General corresponda a la SEP, se llevará a cabo las siguientes acciones que tomará como prioridad a las escuelas más marginadas con bajo rendimiento y deserción. Se desarrollarán programas de apoyo a los maestros cuyo compromiso los impulsa a realizar sus actividades En la sección tercera habla sobre una educación centrada en el desarrollo humano. Habla sobre la democracia, la paz, la solidaridad, la tolerancia y el respeto personal y mutuo que sean el fundamento de una educación centrada en el desarrollo humano. Estas serán parte de una educación de calidad. Viene la sección cuarta y nos habla del sistema estatal de formación, actualización, capacitación y superación docente.
Dice que para los docentes se tendrá como finalidad la formación a nivel licenciatura de maestros de educación básica, en donde también se encuentra la educación indígena, especial y de educación física. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, de acuerdo a las necesidades y recursos educativos del estado de Tlaxcala. Por último viene la sección quinta, de la cual nos hablará sobre el material didáctico. Aquí nos dice que la autoridad fomentará en las aulas que se fortalezca el entorno de aprendizaje y enseñanza por medio de recursos y materiales didácticos. El artículo 36 nos dice que los medios de comunicación educativa deberán crear medios audiovisuales para reforzar la currícula y combatir la reprobación y bajo rendimiento académico. Sección sexta de la escuela. El artículo 37 nos dice que la autoridad educativa local deberá reforzar la imagen cultural de las escuelas a través de impulsos de los proyectos escolares. Sección séptima de la supervisión escolar. El artículo 38 nos dice que la supervisión escolar tiene la función de dar seguimiento a los planes de estudio. El artículo 39 nos dice que la supervisión de las escuelas será de acuerdo a la normatividad. El artículo 40 nos dice que la autoridad educativa local vigilará las instituciones que impartan servicios educativos sin validez o autorización oficial de estudios. Sección primera de la educación inicial. El artículo 48 nos dice que la educación se impartirá de forma que cubra la demanda del servicio ofrecido. Además, incluirá la asesoría a padres de familia y tutores. El artículo 49 nos dice que la educación tiene la finalidad de favorecer el desarrollo integral de los infantes, respetando sus intereses, estimulando su creatividad en un ambiente de alegría, libertad, solidaridad y calidez efectiva. Sección segunda de la educación preescolar. El artículo 50 nos dice que la educación preescolar deberá propiciar el desarrollo cognitivo, efectivo, social y psicomotor en los niños y las niñas sin discriminación. El artículo 51 nos dice que la educación preescolar tendrá como finalidad y característica considerar al niño como sujeto principal del proceso educativo. Se deberá promover el juego, la expresión y distintas formas de pensar y sentir. También se deberá inculcar la formación de valores de identidad regional y nacional. El artículo 60 nos dice que la educación indígena tiene como características y finalidades ser impartida obligatoriamente tanto en su lengua materna y en español, y promover el interés del educado para que acceda a otros niveles educativos. El artículo 61 nos dice que la educación indígena debe ser impartida por docentes bilingües, con estudios de pedagogía o educación normal. Sección octava de la educación especial. El artículo 62 nos dice que la educación especial está destinada a personas con discapacidades, ya sean transitorias o definitivas, así como con aquellos con aptitudes sobresalientes. También nos dice que las instituciones de educación superior, autónomas por ley, podrán establecer convenios con la SEP a fin de homologar criterios para la atención del individuo con discapacidades a los planteles de educación básica regular. Sección novena de la educación para adultos. El artículo 64 nos dice que el Estado deberá organizar servicios de promoción y asesoría de educación para adultos y dará las facilidades para estudiar y acreditar los niveles educativos, ya sea básica o media superior. Y sujeta a los planes de estudio
que existen de forma oficial. Esto ayudará a avivar su deseo de seguir aprendiendo de forma sistemática y permanente. El artículo 66 nos dice: la educación para el trabajo no excluye la obligación de los empleados y derecho a capacitarse, al igual que la obligación de los empleadores para lograr la capacitación. Sección 11 de la educación a distancia. Artículo 70. La educación a distancia es una modalidad educativa que se identifica como la transmisión de información a través de medios electrónicos. La educación a distancia tiene como propósito generar aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la educación, para también apoyar la labor docente, elevar la calidad de enseñanza, extender estos beneficios a comunidades marginadas y alejadas, también mejorar la capacitación técnica profesional, así como promover la educación continua, fomentar la cultura y la divulgación científica. Artículo 71. La educación a distancia tiene como finalidad incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la información, como la telecomunicación y la informática, para fortalecer su formación y valorarlas como herramientas didácticas para la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También para ampliar la cobertura en la enseñanza escolarizada y no escolarizada, para promover la modernización del sector educativo, así para mejorar la calidad de la educación. También establece busca establecer centros de formación, investigación, consulta y producción audiovisual. También para páginas red en las que puedan brindar servicio a docentes, investigadores y centros educativos. También busca promover la educación continua para relevar la educación entre la población tlaxcalteca. Artículo 72. El desarrollo de la educación media superior a distancia seguirá los lineamientos que señale la SEP a través de cada oficina correspondiente. Sección 12 de la educación superior. Artículo 73. La educación superior es la que imparte después del bachillerato y sus equivalentes. Está compuesta por la licenciatura, maestría y doctorado, así como opciones previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. Uno es la técnica superior, que es un tipo de educación orientado a responder con pertinencia las necesidades regionales del Estado, mediante programas que duran de 2 o 6 cuatrimestres o de alta calidad profesional. 2. La licenciatura. Son los que preparan al estudiante para que ejerza su actividad profesional. Se imparte en los subsistemas normal, universitario y tecnológico. Contará con un mínimo de 300 créditos. El posgrado. Son los estudios que ofrecen las instituciones de educación superior. Tiene antecedentes la licenciatura y se clasifica en A. Especialización, que son los estudios o cursos concentrados en un tema cuya duración es de un año o un semestre. B. La maestría. Estudios que ofrecen las instituciones de educación superior en las cuales el educando se capacita para el ejercicio de actividades profesionales de alto rendimiento, de la docencia y también de la investigación. C. Doctorado. Es el grado superior y el máximo nivel de preparación y especialización profesional dentro del sistema educativo estatal. Implica estudios cuyo antecedentes es la maestría. Artículo 74. Las instituciones de educación superior formarán parte del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior. Sus funciones serán establecer las disposiciones legales dictadas por tal efecto. Artículo 75. La educación normal en cualquiera de sus especialidades tendrá como objetivo la formación integral de docentes y promover la adquisición y enriquecimiento de una cultura pedagógica. Artículo 76. La educación que se imparta en escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional tendrá como características 1. Desarrollar y afirmar el sentido de la responsabilidad y en general la ética profesional.
2. Proporcionar una cultura general y pedagógica con las bases teóricas y prácticas que lo capaciten para realizar el servicio educativo. 3. Infundir un espíritu profesional, nacionalista, democrático y humanista. 4. Desarrollar capacidades que contribuyan a la formación de los educandos. 5. Proporcionar un conocimiento amplio sobre contenidos ecologistas que puedan orientar al mejoramiento social. 6. Desarrollar y formar una sólida conciencia para comprender los valores morales necesarios para la convivencia e integración social. 7. Capacitar en el conocimiento, ampliación y perfeccionamiento de la legislación educativa. 8. Impulsar la investigación educativa para conocer y explicar los problemas sectoriales y proponer soluciones. 9. Desarrollar y afirmar el sentido de la responsabilidad. 10. Fomentar en ellos el conocimiento de las metodologías de la investigación educacional. 11. Establecer mecanismos de evaluación estandarizados para el mejoramiento de la calidad de la formación de futuros docentes. Sección 14 de los programas y planes de estudio. Artículo 77. Los planes de estudio son documentos oficiales determinados por la SED aplicables y obligatorios al Estado. Los planes de estudio de educación distintos a los anteriores serán determinados por la SED, la Autoridad Educativa Local y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En los ámbitos de su respectiva competencia, las características son 1. En ellos se determinan los propósitos de formación general, la adquisición de habilidades, destrezas y valores, así como contenidos fundamentales de estudio organizados con asignaturas u otras unidades de aprendizaje que el alumno debe acreditar para cumplir los propósitos del nivel educativo. 2. Comprenden las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que contribuyen a un nivel educativo medio superior y superior. 3. Establecen los criterios y procedimientos de evaluación, acreditación, para verificar que el alumno logre los objetivos de cada nivel educativo, medio superior y superior. Artículo 78. Los programas de estudio comprenden los objetivos y específicos de aprendizaje de cada asignatura o unidad de trabajo dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Artículo 79. La autoridad educativa local, previa consulta del Consejo Estatal Técnico de la Educación, propondrá ante el conocimiento federal contenidos educativos que permitan 1. Que los educandos adquieran experiencias de aprendizaje significativo acerca de la historia, la geografía, costumbres, tradiciones y demás aspectos educativos propios de la entidad. 2. Fomentar el desarrollo humano centrado en valores, en los derechos humanos, en una educación de género, salud, ecología y demás aspectos educativos propios de la entidad. 3. Formular las normas de competencia laboral para lograr una pertinencia entre la oferta educativa y la demanda del sector productivo. Capítulo 5 de la educación que imparten los particulares. Artículo 83. Los particulares que podrán impartir servicios educativos en todos sus tipos de niveles y modalidades de conformidad con las que disponen de esta ley. En el caso de servicios educativos de los niveles considerados como obligatorios, será necesario que previamente exista autorización expresa de la autoridad educativa local. Artículo 84. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando las instituciones de educación superior sometan a la consideración del Consejo Estatal para la planeación de la educación superior. Artículo 85. La autoridad local publicará en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, antes de inicio de cada ciclo escolar, la relación de las instituciones de las que haya
concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Artículo 86. Los particulares que imparten educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorga por la autoridad educativa local, se apegará a lo estipulado en el artículo 57 y demás relativos de la Ley General. Artículo 87. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Artículo 88. Los particulares que presten servicios por lo que se imparta estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. Capítulo 6. De la validez oficial, certificación y revalidación de estudios. Artículo 90. Las instituciones del sistema educativo estatal expedirán certificados y otorgará constancias, diplomas, títulos o grados académicos a quienes hayan concluido sus estudios de conformidad con los requisitos establecidos en planes y programas de estudio correspondientes. Artículo 91. Los estudios efectuados fuera del sistema educativo estatal podrán adquirir validez oficial en la entidad mediante equivalencia o revalidación y se otorgarán por niveles, grados, asignaturas o unidades de aprendizaje siempre y cuando sean equiparables con estudios impartidos dentro del sistema. Artículo 92. La revalidación o equivalencia de estudios se otorgará por la autoridad competente. La autoridad educativa local